Advertencia. El siguiente contenido puede estar basado en hechos reales, y otros pueden caer en lo especulativo. El objetivo principal es entretener e inspirar curiosidad. Nos esforzamos en ser serios y objetivos, respaldando las afirmaciones con fuentes confiables. Algunas ideas pueden ser interpretaciones, no todo lo compartido debe tomarse como una verdad absoluta. Bajo el velo de las sombras, los secretos ancestrales se agitan, donde la escritura se encuentra con la conspiración y la verdad se esconde en la oscuridad. Bienvenidos a Teorías Podcast. Los arcontes, gobernantes del mundo material y sus profetas. Prólogo. Alguien escucha una voz desde las llamas. El desierto se extiende, silencioso y eterno. Un hombre, un fugitivo convertido en pastor, guía a su rebaño por las laderas del monte Horeb, la montaña de Dios. Su nombre es Moisés. De repente, una visión detiene su paso. Una zarza arde con un fuego sobrenatural, un fuego que consume sin destruir. Las llamas danzan, pero las hojas permanecen verdes. Intrigado, se acerca, y desde el corazón de este fuego imposible, una voz resuena, una voz que cambiará el curso de la historia humana. Declara su identidad con una frase enigmática y todopoderosa: «Yo soy el que soy». Este es el momento fundacional para tres de las más grandes religiones del mundo. La voz en la zarza ardiente es la del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el creador del cielo y la tierra, el liberador de Israel. O al menos, eso es lo que nos han contado. Pero ¿y si la voz que habló desde el fuego no fuera el Dios último y benévolo de toda la creación? ¿Y si fuera otra cosa? Algo inferior, algo celoso, algo ciego. Esta pregunta, audaz y blasfema para muchos, es la piedra angular de una de las herejías más fascinantes y persistentes de la historia, el gnosticismo. Para entender esta asombrosa reinterpretación de la realidad, debemos viajar en el tiempo, no a las arenas de Sinaí, sino a las del Alto Egipto, a diciembre de 1945. Cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samán, mientras cavaba en busca de fertilizante, golpeó con su azada una gran vasija de cerámica roja. Dentro, protegidos por el seco clima egipcio durante más de 1600 años, encontró una colección de 13 códices de papiro encuadernados en cuero. No lo sabía en ese momento, pero había desenterrado una biblioteca perdida de textos prohibidos, un evangelio de los herejes. Estos escritos, conocidos hoy como la Biblioteca de Nag Hammadi, fueron probablemente enterrados por monjes del cercano monasterio de San Pacomio después de que el influyente obispo Atanasio de Alejandría, en su carta festal del año 367 después de Cristo, condenara el uso de todos los libros no canónicos, declarándolos fraudulentos y una invención de los herejes. Lo que Atanasio buscaba destruir, aquellos monjes decidieron preservar, y lo que preservaron fue una visión del universo tan radicalmente diferente que sacude los cimientos de la teología occidental. Estos textos, escritos en copto, pero traducidos de originales griegos aún más antiguos, revelan un drama cósmico secreto. Nos hablan de un universo donde nuestro mundo no es una creación gloriosa, sino una prisión. Un cosmos donde el Dios que muchos adoran como creador es en realidad un carcelero ignorante y malévolo. Y en este universo, los grandes profetas que veneramos, los hombres que hablaron con Dios, podrían haber sido los portavoces involuntarios de los verdaderos gobernantes de este mundo oscuro que conocemos como los arcontes. Este es un viaje al extraño y perturbador universo revelado en esos textos prohibidos. Un viaje para desentrañar el mito gnóstico, para conocer a los carceleros de nuestra realidad material y para plantear una pregunta inquietante. ¿A qué Dios sirvieron realmente los profetas de la antigüedad? Parte 1. Un universo dividido. El mito cósmico gnóstico.
Para comprender la figura de los arcontes, primero debemos mirar más allá de ellos, hacia lo que los gnósticos consideraban la verdadera fuente de toda realidad. En la cima de su cosmología, no se encuentra un Dios creador, no una deidad que interviene en la historia humana, sino un principio último, perfecto e inalcanzable. Lo llaman la mónada, el uno. Los textos gnósticos luchan por describirlo, recurriendo a lo que se conoce como teología apofática o negativa, definir algo por lo que no es. La mónada es inefable, invisible, inconmensurable, eterna. No tiene nombre, ni forma, ni deseo. No creó el mundo, simplemente es. Existe en un estado de perfección absoluta, un reino de pura luz espiritual llamado el pleroma, una palabra griega que significa plenitud. Este pleroma es la verdadera realidad, un universo de conciencia pura, inimaginablemente distante de nuestro mundo material. Desde esta mónada, no por un acto de creación, sino por un proceso de emanación o despliegue, como la luz que se irradia de una fuente, surgen una serie de seres o principios divinos llamados eones. Los eones existen en pares o sisigias de principios masculinos y femeninos, mente y verdad, palabra y vida, hombre e iglesia. La primera y más grande de estas emanaciones es a menudo una entidad femenina, Barbelo, descrita como el primer pensamiento del uno, la matriz primordial de la que todo lo demás en el pleroma procede. Juntos, estos eones forman la familia divina, la estructura armoniosa y perfecta de la realidad espiritual. Este es el mundo perfecto, el hogar original del que, según los gnósticos, hemos sido exiliados. El drama cósmico que da origen a nuestro universo comienza con una crisis dentro de esta perfecta plenitud. La responsable es la más joven de los eones, una entidad femenina llamada Sofía, la palabra griega para sabiduría. En un acto de pasión, curiosidad o, como algunos textos sugieren, de arrogancia, Sofía concibe un deseo. Anhela crear algo por sí misma, dar a luz una imagen propia sin el consentimiento de su consorte masculino y sin la aprobación de la mónada. Este acto unilateral es una profunda violación de la armonía y el equilibrio del pleroma. La creación dentro de la plenitud requiere la unión de pares complementarios. Al actuar sola, el acto de Sofía es imperfecto, desequilibrado y, en última instancia, desastroso. Como su acto fue defectuoso, su descendencia no es un eón divino y luminoso, sino lo que los textos describen gráficamente como un apóstol, una criatura informe y caótica, nacida fuera de la luz del pleroma. Es una entidad monstruosa, una consecuencia no deseada de una sabiduría que actuó sin equilibrio. Horrorizada por lo que ha engendrado, Sofía lo expulsa del pleroma, ocultándolo en una nube o velo de oscuridad para que los otros eones no puedan ver su vergonzosa creación. Este acto de ocultamiento crea un nuevo reino, un espacio de sombra y caos que existe fuera de la plenitud. Es en este reino de exilio donde comienza la historia de nuestro universo. A esta criatura monstruosa, nacida de la pasión imperfecta de Sofía, los gnósticos le dan un nombre: Yaldabaoth. La etimología más aceptada proviene del arameo Yalda-Bahut, que significa hijo del caos. Su apariencia, descrita vívidamente en textos como el Apócrifo de Juan, es aterradora. Tiene el cuerpo sin uso de una serpiente y la cabeza de un león rugiente, con ojos que brillan como fuego relampagueante. Es la encarnación de una fuerza bruta y desordenada. Sus características definitorias son la ignorancia y la arrogancia. Habiendo nacido solo en la oscuridad, separado de la luz del pleroma, Yaldabaoth no conoce a su madre, Sofía, ni al verdadero Dios que está por encima de él. En su aislamiento,
Mira a su alrededor y no ve nada más que las sombras que él mismo proyecta. De esta profunda ignorancia nace una arrogancia cósmica. Se cree el único y absoluto Dios. Utilizando el poder que heredó inconscientemente de su madre eónica, Yaldabaoth comienza a imitar el acto creativo que intuye vagamente. Pero su creación no es una emanación de la luz, sino una construcción a partir de la materia caótica de su reino oscuro. Crea los cielos y la tierra, pero es una creación defectuosa, una imitación torpe y sin alma del pleroma espiritual que nunca ha visto. Y entonces llega el momento culminante de su soberbia, el acto que, para los gnósticos, define su naturaleza. Contemplando su obra, su universo material, Yaldabaoth proclama con orgullo: «Yo soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». Para cualquier oído familiarizado con las escrituras judeo-cristianas, esta declaración es inconfundible. Es una cita directa de las palabras atribuidas a Yahvé en el Antiguo Testamento en pasajes como Isaías 45:5. Con esta audaz conexión, los gnósticos realizan su herejía más radical. Equiparan al Dios creador del Génesis, al legislador del Sinaí, con su demiurgo ignorante, celoso y malévolo. El creador del mundo material no es el verdadero Dios, sino un usurpador. Por eso le dan otros nombres despectivos: Saclas, que significa el loco, y Samael, el Dios ciego. La creación del ser humano en el mito gnóstico es una de las inversiones más profundas de la narrativa bíblica. La historia comienza cuando Yaldabaoth y sus sirvientes recién creados, los arcontes, vislumbran un reflejo en las aguas del caos. Es el reflejo del hombre primordial, el Anthropos, un eón del pleroma. Deseando capturar esta imagen gloriosa, conspiran y dicen: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», una parodia directa de Génesis 1:26. Unen sus poderes y moldean una criatura de la materia, pero el resultado es una cáscara vacía, un cuerpo sin vida, que se retuerce en el barro como un gusano, incapaz de levantarse. Es una creación fallida, una estatua de arcilla sin alma. Aquí interviene de nuevo Sofía, la sabiduría caída. En un astuto plan para recuperar la luz que su hijo le robó, engaña a Yaldabaoth. Le sugiere que sople su propio aliento espiritual en el rostro de la criatura de arcilla para darle vida. Yaldabaoth, en su ignorancia, lo hace. Al soplar, transfiere sin saberlo el poder espiritual que había heredado de Sofía al cuerpo de Adán. En ese instante, Adán cobra vida. Pero no es un simple sirviente. Gracias a la chispa divina de Sofía que ahora reside en él, Adán se vuelve luminoso, inteligente y espiritualmente superior a sus propios creadores. Los arcontes, al ver esto, se llenan de envidia y miedo. Su creación se ha vuelto más grande que ellos. Para controlarlo, lo colocan en el jardín del Edén. Pero en la visión gnóstica, el Edén no es un paraíso, sino una prisión de lujo. Es una trampa diseñada para adormecer la conciencia de Adán con placeres materiales y distracciones carnales, para que olvide su verdadero origen divino. Los árboles, los ríos, los animales, todo es parte de una elaborada jaula. En esta prisión, el árbol de la ciencia del bien y del mal no es la fuente de la tentación y el pecado. Es el árbol de la gnosis, el conocimiento que puede despertar a Adán a la verdad de su situación. Por eso Yaldabaoth, el dios celoso, le prohíbe comer de él, no para protegerlo, sino para mantenerlo ignorante y esclavo. Y la serpiente, en esta dramática inversión, no es el tentador, sino un liberador. Es un agente de la divina Sofía, enviado para susurrar la verdad al oído de Eva, instándola a buscar el conocimiento que los hará libres. El pecado original gnóstico no es la desobediencia, sino la ignorancia. Y la salvación no es el perdón, sino el despertar. Parte 2. Los gobernantes de la oscuridad. Los 7 arcontes y sus profetas. El demiurgo Yaldabaoth no gobierna su cosmos material en solitario.
para administrar su prisión. Crea una jerarquía de asistentes, una burocracia celestial de carceleros. Estos son los arcontes, una palabra griega que significa gobernantes o principados. Es fundamental entender que los gnósticos no inventaron este concepto de la nada. Lo encontraron, o creyeron encontrarlo, codificado en los textos que más tarde formarían el Nuevo Testamento. Tomaron pasajes como el de la Epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, y lo leyeron no como una metáfora, sino como una descripción literal de la realidad. El texto dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, arcontas, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para los cristianos ortodoxos, estos principados y potestades eran términos para las fuerzas demoníacas de Satanás, pero para los gnósticos eran los nombres de los administradores cósmicos del demiurgo. Las regiones celestes no eran un infierno abstracto, sino las esferas planetarias literales que rodeaban la Tierra. Esto transforma la Biblia de un libro de revelación divina a un manual gnóstico cifrado. Un texto que, si se lee con la clave correcta, revela la verdadera y aterradora estructura de nuestra realidad carcelaria. El proyecto gnóstico se convierte en uno de decodificación, de leer entre líneas para descubrir una verdad subversiva que la iglesia dominante intentaba ocultar. Según esta cosmología, Yaldabaoth estableció a 7 arcontes principales para gobernar las 7 esferas planetarias conocidas en la antigüedad: Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Cada alma al morir debe ascender a través de estos cielos para regresar al pleroma. Pero cada esfera está custodiada por su arconte, que actúa como un guardia de peaje cósmico, impidiendo el paso del alma y tratando de devolverla al ciclo de la reencarnación en el mundo material. El gobierno colectivo de estos 7 es lo que los gnósticos llamaban Heimarmene, el destino, un sistema ineludible de leyes astrológicas y físicas que encadena a la humanidad a la materia y al sufrimiento. Nuestra fuente más detallada sobre esta jerarquía arcóntica proviene, irónicamente, de uno de sus mayores enemigos, el padre de la Iglesia, Orígenes de Alejandría. En su obra del siglo III, Contra Celso, Orígenes refuta las críticas del filósofo pagano Celso contra el cristianismo. En el proceso, describe un curioso diagrama que Celso había atribuido a una secta cristiana. Orígenes se apresura a corregirlo, afirmando que el diagrama no pertenece a los verdaderos cristianos, sino a un grupo herético que él llama los ofitas, del griego ophis, que significa serpiente, debido a su veneración por la serpiente del Génesis. Este diagrama ofita, que Orígenes describe con detalle, era un mapa cósmico. Trazaba la estructura del universo gnóstico, desde el reino más alto de la luz hasta las profundidades del caos. Y, lo que es más importante para nuestro estudio, enumeraba los nombres y atributos de los 7 arcontes que gobiernan las esferas planetarias. Este texto nos proporciona un expediente, un dossier detallado sobre los carceleros del cosmos. Procedamos a abrir estos expedientes uno por uno, examinando a cada arconte, su dominio planetario y, lo más crucial, los profetas bíblicos que los sofitas creían que estaban bajo su inspiración.
La afirmación más audaz de los sofitas no era simplemente que estos arcontes existían, sino que eran las mismas deidades a las que los profetas del Antiguo Testamento se referían como Dios. Cada profeta, según su temperamento y el contenido de su mensaje, canalizaba la voz de un arconte diferente, creyendo erróneamente que estaba hablando con el Dios Supremo. Analicemos estas conexiones. El arconte principal, el demiurgo mismo, es Yaldabaoth. Su planeta es Saturno, el más lejano y lento de los planetas visibles, asociado en la astrología antigua con la restricción, la ley, la melancolía y la muerte. Los sofitas lo asociaron con los profetas Moisés, Josué, Amós y Habacuc. La conexión con Moisés es la más potente. Desde la perspectiva gnóstica, la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí no es un pacto divino de un Dios de amor, sino el código legal de una prisión cósmica. Los 10 mandamientos y las cientos de leyes detalladas en el Levítico y el Deuteronomio son las regulaciones arbitrarias y celosas de Yaldabaoth, diseñadas para mantener a la humanidad atada a reglas materiales y a la obediencia ciega. El Dios del Éxodo, que se describe a sí mismo como celoso, que castiga la iniquidad hasta la 3ª y 4ª generación, y que exige sacrificios sangrientos y obediencia absoluta, encaja perfectamente con el perfil psicológico del demiurgo gnóstico, un tirano ignorante, inseguro de su propio poder y furioso ante cualquier desafío a su autoridad. La voz en la zarza ardiente, para los sofitas, no era la del Padre de la Luz, sino la del león serpiente, el gobernante de este mundo oscuro, Yaldabaoth. El segundo arconte es asociado con el planeta Júpiter. Júpiter, en la mitología romana, era el rey de los dioses, el dispensador de la ley y el orden. El nombre Iao es una vocalización griega del tetragramaton hebreo IHVW o Yahvé, a menudo asociado con el grito mágico Iao en los cultos mistéricos. Su nombre femenino es señorío, y sus profetas son Samuel, Natán, Jonás y Miqueas. La conexión con Samuel es particularmente reveladora. Samuel es el profeta que unge a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Desde una perspectiva gnóstica, este acto de establecer una monarquía terrenal es un servicio directo al arconte, del lugar arconte, del señorío. En lugar de guiar a la humanidad hacia el reino espiritual del pleroma, Samuel establece y legitima las jerarquías de poder del mundo material, el dominio de Iao. El deseo del pueblo de Israel de tener un rey como todas las naciones es visto como una trampa arcóntica, un desvío del camino espiritual hacia la glorificación de las estructuras de poder terrenales. El tercer arconte es Sabaoth, cuyo nombre deriva del título hebreo Yahweh Tsevadoth, Señor de los ejércitos. Su planeta es Marte, el dios romano de la guerra. Su dominio es la furia, el conflicto y el fervor militante. Los profetas que canalizaron su espíritu fueron Elías, Joel y Zacarías. Pensemos en Elías, uno de los profetas más feroces del Antiguo Testamento.
Su famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde invoca fuego del cielo para consumir su sacrificio y aniquilar a los profetas de Baal, no es visto por los gnósticos como una victoria del verdadero Dios. Es una demostración de fuerza bruta por parte de Sabaoth, el dios de la guerra. Elías, con su celo ardiente y su disposición a la violencia en nombre de su Dios, es el perfecto avatar del arconte de Marte. Su mensaje es de poder, juicio y conquista, las características del Señor de los ejércitos. Sin embargo, la figura de Sabaoth presenta una fascinante complicación en el mito gnóstico, una especie de guerra civil en los cielos del demiurgo. En textos como Sobre el origen del mundo y la hipóstasis de los arcontes, se narra una historia de rebelión. Sabaoth, al escuchar la voz de su abuela Sofía desde el pleroma, se da cuenta de la ignorancia de su padre Yaldabaoth. Se arrepiente de la maldad de su padre, lo condena y alaba a Sofía. Como recompensa, Sofía y su emanación Zoe, vida, lo elevan por encima de los otros arcontes, entronizándolo en el séptimo cielo, un reino de justicia por encima del caos de su padre. Esta rebelión crea una dualidad dentro del Dios del Antiguo Testamento. Yaldabaoth sigue siendo el creador ignorante y celoso, pero su hijo Sabaoth se convierte en una figura de justicia y arrepentimiento. Esto permitía a los gnósticos explicar las aparentes contradicciones en la Biblia. Los actos de ira y celos provenían de Yaldabaoth, mientras que los momentos de misericordia, justicia y arrepentimiento podían atribuirse al Sabaoth reformado. El Antiguo Testamento no era el libro de un solo Dios, sino el registro del conflicto entre un padre tiránico y su hijo rebelde. El cuarto arconte es Adonaios, cuyo nombre deriva del término hebreo Adonai, que significa mi Señor, un título usado comúnmente para Dios. Su planeta es el Sol, la fuente de luz y calor visible. Su dominio es el del reinado y la majestad terrenal, y sus profetas incluyen a las grandes figuras de Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Las grandiosas y a menudo aterradoras visiones de Dios en su trono, que se encuentran en los libros de Isaías y Ezequiel, son para los gnósticos encuentros directos con el arconte solar, Adonaios. La descripción de Ezequiel de un trono de zafiro, rodeado de seres con ruedas llenas de ojos y un brillo como el del electro, no es una visión del inefable Padre de la Luz, sino de la gloria del gobernante del cielo físico. Es la majestad del sol material, una luz poderosa y deslumbrante, pero en última instancia una luz menor, una simple imitación de la verdadera luz espiritual del pleroma. Los profetas, abrumados por esta gloria visible, la confunden con la divinidad última. El quinto arconte es Astafaios, asociado con el planeta Venus. Venus es la estrella de la mañana y de la tarde, un faro de luz y belleza en el cielo. De manera significativa, el nombre femenino asociado con este arconte es Sofía. Esto sugiere una naturaleza dual y trágica. Astafaios representa la belleza y la luz, pero es una belleza atrapada dentro del sistema arcóntico. Es un eco, una chispa de la sabiduría y la luz de su abuela Sofía, que brilla en la oscuridad del cosmos material, pero que sigue siendo parte de la prisión. Sus profetas, Esdras y Sofonías, son conocidos por sus visiones esotéricas y sus lamentos por una gloria perdida, lo que podría interpretarse como un contacto con esta naturaleza conflictiva y liminal de Astafaios. El sexto arconte
El Haios está vinculado a Mercurio, el planeta del comercio, la comunicación y la astucia. Su nombre deriva de Elohim, uno de los nombres más antiguos para Dios en el Génesis, lo que lo vincula directamente con el acto de la creación material. Su nombre femenino es Celos y su profeta es Ageo. El mensaje del profeta Ageo es un llamado urgente y casi desesperado al pueblo de Israel para que reconstruya el templo de Jerusalén. El profeta transmite el lamento de Dios. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Un gnóstico leería esto no como un llamado a la piedad, sino como el grito de un Dios celoso y posesivo. Es la voz de El Haios, el arconte de los celos, lamentándose de que sus súbditos estén embelleciendo sus propias moradas materiales en lugar de construir el palacio de su gobernante. Es una disputa sobre la propiedad y el tributo, enteramente dentro del dominio material. Finalmente, el séptimo arconte es Horaios, asociado con la luna. La luna gobierna los ciclos de la noche y el día, las mareas, el nacimiento y la muerte, y la riqueza material. Su profeta es Nahum. El libro de Nahum es una de las profecías más violentas y vengativas de la Biblia. Es un oráculo de destrucción total contra la rica y poderosa ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. Nahum se regodea en la descripción de la sangre, el saqueo y la aniquilación de la ciudad. Desde la perspectiva gnóstica, esto no tiene nada que ver con la justicia divina. Es simplemente un conflicto dentro del reino material. Es el arconte de la luna, Horaios, a través de su profeta, declarando la guerra a los súbditos de otro poder terrenal. Es una lucha por la riqueza y el dominio, una batalla entre facciones del mundo de los arcontes que no tiene ninguna relevancia para la salvación espiritual del alma. Parte 3. Ecos en el éter. Paralelismos transculturales. El extraordinario mito gnóstico de un creador malvado y sus arcontes gobernantes no surgió en un vacío. Aunque su reinterpretación de la Biblia fue única, sus temas centrales resuenan con las cosmologías de otras dos grandes culturas del antiguo cercano Oriente, Persia y Mesopotamia. Los gnósticos parecen haber sido maestros del sincretismo, tejiendo ideas de las religiones que los rodeaban en su propio y radical tapiz teológico. Mucho antes del surgimiento del gnosticismo, la antigua Persia fue el hogar de una de las religiones dualistas más antiguas del mundo, el zoroastrismo, fundado por el profeta Zaratustra. En el corazón de la cosmología zoroastriana se encuentra una batalla cósmica eterna entre dos principios primordiales. Por un lado está Ahura Mazda, el Señor sabio, el principio de la luz, el orden, la verdad y la bondad. Él es el creador del mundo bueno y perfecto. En oposición directa a él se encuentra su gemelo destructivo, Angra Mainyu, más tarde conocido como Ahriman, el espíritu del mal. Ahriman es el principio de la oscuridad, el caos, la mentira y la destrucción. Su única función en el cosmos es corromper, manchar y destruir la buena creación de Ahura Mazda. Ahriman introduce la muerte en un mundo creado para la vida, la enfermedad en un mundo de salud, la fealdad en un mundo de belleza. Las similitudes con el mito gnóstico son asombrosas y es casi seguro que no son una coincidencia.
El papel de Ahriman como corruptor de una creación perfecta es análogo al de Yaldabaoth, quien crea un mundo material defectuoso que es una prisión para la chispa de luz divina. Aún más sorprendente es la iconografía. Ahriman es descrito a menudo como una criatura serpentina o con rostro de león. Esta es precisamente la descripción de Yaldabaoth en los textos gnósticos. El mito gnóstico puede ser visto como una audaz transposición del drama cósmico persa al marco judeo-cristiano. Los gnósticos tomaron la guerra cósmica entre Ahura Mazda y Ahriman y la superpusieron a la narrativa bíblica. En su versión, el dios trascendente e inefable, la mónada, ocupa el lugar de Ahura Mazda, mientras que el dios creador del Antiguo Testamento, Yahvé, es degradado y refundido en el papel del espíritu maligno, Ahriman/Yaldabaoth. La creación del mundo material, un acto sagrado en la mayoría de las religiones, se convierte en el acto primordial del mal, la obra del antagonista cósmico. Si viajamos aún más atrás en el tiempo, a la antigua Mesopotamia, encontramos otro eco, un modelo narrativo que los gnósticos parecen haber invertido cínicamente. Este es el Enuma Elish, el épico poema de la creación babilónico. El Enuma Elish comienza en un tiempo anterior al tiempo, cuando solo existían las aguas primordiales. Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el mar salado y caótico. De su unión nacen las primeras generaciones de dioses. Sin embargo, el ruido y la vitalidad de los dioses más jóvenes perturban a Apsu, quien planea destruirlos. Pero el dios sabio Ea lo descubre y mata a Apsu primero. Enfurecida por la muerte de su consorte, Tiamat, la madre primordial, se transforma en un monstruo de caos. Da a luz a un ejército de 11 demonios y monstruos dragón para librar una guerra total contra sus propios hijos divinos. Los dioses, aterrorizados, se reúnen en consejo y eligen a un campeón para enfrentarla. El joven, fuerte y brillante dios. En una batalla titánica, Marduk derrota a Tiamat. Luego, en un acto de creación heroica, divide su cuerpo monstruoso en dos mitades. Con una mitad crea la bóveda de los cielos y con la otra la base de la tierra. Establece el orden en el cosmos, asigna a las estrellas sus cursos y a los dioses sus funciones. Finalmente, crea a la humanidad para que sirva a los dioses. Por sus hazañas, Marduk es coronado rey de todos los dioses, el Señor del cielo y la tierra. La estructura de este mito babilónico ofrece un asombroso modelo para la historia gnóstica, pero vista a través de un espejo oscuro. Tiamat, la madre caótica y acuosa, es un claro paralelo de la Sofía gnóstica, cuyo aborto acuoso y caótico da origen a la materia primordial. Yaldabaoth, al igual que Marduk, es un dios de segunda generación, que toma esta materia caótica y le impone un orden, creando los cielos y la tierra a partir de ella. El consejo de los dioses que empodera a Marduk en el Enuma Elish es el prototipo del consejo de arcontes que asiste a Yaldabaoth en su obra creadora. Pero aquí radica la inversión gnóstica. En Babilonia, el acto de Marduk es heroico, es la victoria del orden sobre el caos, de la civilización sobre la barbarie. Para los gnósticos, el mismo acto es una tragedia. El orden que Yaldabaoth impone es la estructura de una prisión. Su creación no es un cosmos, sino una jaula. Los gnósticos tomaron al heroico dios creador de sus vecinos mesopotámicos y lo convirtieron en el villano de su propio drama, el arquitecto de la tiranía universal. Epílogo. La gnosis. El despertar del sueño. A lo largo de este viaje, hemos construido la visión del mundo de los antiguos gnósticos.
Es una visión a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Nos dice que nuestra realidad fundamental está equivocada. No somos criaturas pecadoras en un mundo bueno creado por un Dios amoroso. Somos chispas divinas, fragmentos del pleroma de luz, atrapados en una prisión material defectuosa, un facsímil imperfecto de la verdadera realidad. Nos dice que el Dios que muchas tradiciones nos han enseñado a adorar, el Creador del cielo y la tierra, es en realidad nuestro carcelero, un demiurgo ignorante y celoso. Y sus sirvientes, los arcontes, los gobernantes planetarios, manipulan el destino y la historia humana para mantenernos dormidos, atrapados en ciclos de reencarnación y sufrimiento. La historia de la revelación, desde esta perspectiva, no es la historia de la comunicación de Dios con la humanidad, sino la historia de la influencia de estos gobernantes menores sobre sus profetas elegidos. Entonces, si la fe, las buenas obras y la obediencia a la ley del demiurgo no pueden salvarnos, ¿cuál es el camino hacia la liberación? La respuesta gnóstica es una sola palabra: gnosis. No es la fe, que consideran una forma inferior de creencia, sino el conocimiento. No un conocimiento intelectual o académico, sino una gnosis directa, intuitiva y reveladora de la propia verdadera identidad. La salvación se alcanza en el momento en que el alma despierta dentro de la prisión y recuerda quién es y de dónde viene. Es el conocimiento de que la chispa divina dentro de uno es consustancial con el verdadero Dios más allá de este cosmos. Este despertar en sí mismo es lo que rompe las cadenas de los arcontes. En este drama, la figura de Cristo ocupa un lugar central, pero radicalmente diferente. Para los gnósticos, Jesús no es el hijo del demiurgo, enviado para morir por los pecados cometidos contra la ley del demiurgo. Eso sería un asunto interno de la prisión. En cambio, Cristo es un eón, un mensajero de la luz enviado desde el pleroma por el verdadero Padre inefable. Su misión no es un sacrificio de sangre, sino una misión de iluminación. No vino a perdonar, sino a despertar. Vino a traer la gnosis secreta, que revela la verdad sobre el cosmos, sobre los arcontes y sobre nuestro origen divino, dándonos así la clave para escapar. Estas ideas, ocultas durante casi 2 milenios bajo las arenas de Egipto, conservan un poder subversivo e inquietante. Desafían los cimientos mismos de la autoridad religiosa y filosófica de Occidente. Nos obligan a hacer preguntas incómodas sobre la naturaleza de la realidad, el origen del mal y la identidad de lo divino. Los manuscritos de Nag Hammadi no ofrecen respuestas fáciles. Ofrecen un laberinto, un mito complejo que funciona como un espejo oscuro de nuestras propias tradiciones. Nos dejan con una pregunta final, una pregunta que resuena a través de los siglos desde aquellas comunidades heréticas olvidadas. Una pregunta que ahora es suya para contemplar. Ahora que ha escuchado esto, cuando mira al cielo nocturno, cuando reza, cuando busca lo divino, ¿quién o qué cree que está escuchando? Así concluye nuestro descenso por los corredores ocultos del mito gnóstico. Un viaje de luces veladas, dioses enmascarados y revelaciones que arden como brasas bajo la superficie de lo conocido. Si este recorrido le ha parecido tan inquietante como revelador, le invitamos a dejar su huella. Un me gusta es más que un gesto, es una chispa que ayuda a mantener encendida esta búsqueda. Si aún no se ha suscrito, este puede ser el momento adecuado.
Su compañía es vital para que este canal continúe explorando los márgenes de lo sagrado y lo prohibido. Y si cree que este mensaje puede resonar en la conciencia de alguien más, un buscador, un escéptico, un curioso, no dude en compartirlo. Tal vez para esa persona esta historia también encienda una pregunta que no sabía que llevaba dentro. Por último, este espacio no es un púlpito, sino un círculo abierto. Si tiene opiniones, críticas o sugerencias, la sección de comentarios está para usted. Como los antiguos gnósticos sabían, la verdad no se impone, se descubre, se debate, se recuerda. Hasta el próximo umbral.